Un saludo para todos los oyentes de este canal Luz de la Verdad. Bienvenido, bien hallado y sobre todo bien aventurado, porque eso lo sabes tú. Si no lo sabes, pregúntame. Seguimos con las clases de escatología y hoy tocaremos la lección número 6, que es como una segunda parte de la lección 5. El mundo entero está viviendo momentos muy difíciles, incluido España entera, Jerez. Esta pandemia está haciendo estragos en las vidas de muchas personas. Unos se van, mueren, otros se quedan sufriendo esa pérdida tan fuerte. La economía está siendo afectada. Las relaciones humanas han cambiado. Se aumenta la desconfianza entre las personas. El miedo va creciendo cada día más y más. No se ve salida a esta situación. Las olas cada vez más largas y altas, más difícil de controlarlas. Las noticias escalofriantes. Los hospitales saturados. El número de contagios disparado. Todo esto está creando un ambiente de ansiedad en la población. Unos tienen miedos, otros niegan la realidad y algunos se manifiestan contra el sistema. Alborotos, manifestaciones, turbaciones, lo que dice la palabra de Dios para los últimos tiempos. Vimos las señales de Marcos 13. Podemos leerla en una versión moderna de la Biblia. Tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas, iglesias. Los llevarán ante los gobernadores y los reyes para que hablen de mí ante ellos, porque ustedes son mis discípulos, antes de que llegue el fin del mundo. Los hermanos se traicionarán unos a otros, cada uno entregará al otro para que lo maten. Los padres traicionarán a sus propios hijos. Los hijos atacarán a sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiarán a ustedes por ser mis discípulos. Pero yo salvaré al que confíe en mí hasta el final. Porque la gente sufrirá muchísimo en esos días, desde que Dios creó el mundo hasta ahora. La gente nunca han sufrido tanto como sufrirán en ese día, ni jamás volverán a sufrir así. Cuando haya pasado ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro, la luna dejará de brillar, las estrellas se moverán y temblarán los poderes del cielo. Tremendo el texto. Nos conviene confiar en Dios porque es el único que nos puede ayudar, el único que puede controlar la naturaleza. Lo mostró desde una barquita donde el viento se movía y los discípulos temblaban y tenían miedo. Pero Jesús le dijo al viento: cálmate, y se calmó y se hizo bonanza. Hay una historia que escuché un día de Camilo VI, cuando estaba en su casa en Sudamérica. Vino un huracán por allí y se llevaba todo lo que encontraba por su paso. Y él dijo: voy a empapelar todas mis ventanas y las puertas con un poste que él hizo de la obra de Jesucristo Superstar. Y dijo: atrévete con él si puedes.
Atrévete con Él, con Jesucristo, si puede. Y Él cuenta que pasó de largo el huracán y no le pasó nada. Oremos al Señor pidiendo fortaleza de nuestra vida interior. La vamos a necesitar para tener paz en medio de esta tormenta que estamos viviendo. Luz para saber los tiempos que estamos pasando. Renovación espiritual en nuestras vidas para ser sensible a estas señales. Soberano Dios, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para con los seres humanos y sobre todo para aquellos que te hemos conocido, que hemos recibido a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el cual hemos pedido que entre en nuestros corazones, nos dé la luz y los ilumine, aparte de la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ahora te pedimos que tú nos ayudes para poder renovar nuestra vida interior espiritualmente, saber estos tiempos que estamos viviendo y que tú fortalezcas nuestra vida espiritual. Intercedemos por los enfermos, por los hospitales, por esta pandemia que está abarcando al mundo entero, las personas que están sufriendo. Los ponemos delante de tu presencia pidiendo por ellos. También, Señor, pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante, firme en tus caminos y dándote la gloria en todo momento. Pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. Y ahora, Señor, danos la quietud, el reposo, la tranquilidad para escuchar de tu palabra y que tu palabra sea como una lumbrera que alumbre nuestro camino, nuestro entendimiento y que sea como el alimento que alimenta nuestra alma y renueva nuestro espíritu para poder seguirte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, la vida eterna. Bendice a cada oyente. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Según el texto que acabamos de leer, la sociedad entrará en un tiempo muy difícil, de alborotos, de turbación. Muchas personas negarán lo que está ocurriendo. También se levantará gente contra el sistema, los políticos. Estos tumultos afectarán a los cristianos en los últimos tiempos. Pasaremos momentos difíciles, incluso, como dice el texto, entre nosotros mismos, incluso en nuestras familiares. ¿De qué? De persecución, de traición los unos con los otros, de aborrecimiento, de odio, de juicios, de condenas físicas, de sufrimiento, de miedos, de penas, de tristeza y ansiedad. Si los familiares actuarán así, te pregunto, ¿cómo actuará el que no te conoce, el vecino o incluso el amigo? Tenemos que prepararnos para esos momentos difíciles, que comenzará psicológicamente, emocionalmente y terminará físicamente. Estamos en este mundo y todo lo que está pasando nos afecta. El alma es muy frágil y se va saturando hasta que ya no puede más. Y empieza a salir los síntomas de tristeza, de desgana, de aburrimiento, de ansiedad, de nerviosismo interior, de estrés, rareza, no sabe qué te pasa y por qué lo pasa, de angustia
incluso de depresión. ¿Cómo funciona la ansiedad en la vida de las personas? El miedo se apodera de ti, empieza a sudar frío, a temblar, sube las pulsaciones del corazón y experimenta un malestar físico. Siente que no puede respirar y la cabeza no para de tener pensamientos negativos. Se va aumentando el miedo cada vez más. Es un extremo, pero que se pueden vivir y que según las estadísticas, aproximadamente 1 de cada 14 personas en el mundo experimenta una ansiedad de algún tipo y en algún momento. Por una circunstancia difícil que estés pasando, ahora estamos viviendo momentos muy críticos de forma global. Escuchamos noticias cada día de enfermos, de muerte, de contagio, de hospitales saturados. Todo eso va entrando y llega un momento que nuestra alma cede. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento y que ayuda a nuestro cuerpo a reaccionar. Aparece cuando se ha de actuar en una situación que demanda un esfuerzo intenso y sostenido y sirve para activar y hacer frente a una amenaza o algún peligro que está ocurriendo en el presente o que puede pasar en el futuro. Es decir, la ansiedad es una emoción, es una adrenalina que recibimos frente a un peligro para reaccionar y quitarnos del medio. Es una fuerza superior a la que tiene en ese momento para evitar ese peligro. Pero cuando la ansiedad no es presente, sino que es futuro, que es de mañana o de pasado, la ansiedad no se libera por ese esfuerzo. Entonces se queda acumulada en el cuerpo, en el alma, en la mente, y va minando y va afectando físicamente al cuerpo. El salmista lo expresaba así, Salmo 42, 5. ¿Por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán. El salmista David llegó a experimentar que su alma estaba abatida dentro de él. Hay una verdad clara del salmista. Mi alma está abatida y turbada. Es decir, en palabras que podamos entender, había perdido el ánimo y la fuerza. Por esa agitación, estaba agitado, confundido, esa incertidumbre, ese temor, esa confusión, esa angustia. Pero una cosa clara tenía el salmista. Una, que su alma está abatida, la aceptaba. Otra, que esperaba en Dios hasta que pasara ese momento de turbación, de incertidumbre, de inseguridad. Ponía su confianza en el Creador, en aquel que le había ayudado otras veces y que esta vez también iba a ayudarle. Y él lo expresaba, espera en Dios porque aún es de alabarle. Si tenía claro que su alma estaba turbada, sabía a dónde tenías que ir, lo que tenías que hacer era esperar en Dios y tenía una esperanza en su mente que mañana empezaría a alabarlo y bendecirlo otra vez, que pasaría esa turbación, esa tormenta, llegaría la calma, llegaría la alegría, llegaría el gozo y la alabanza a su vida, que se había acabado
se había perdido, se había alejado. Mi alma está abatida en ti, pero espera en Dios porque aún es de alabarte, salvación mía y Dios mío. No sé cómo te encuentras tú en este día y en estos momentos. ¿Cómo se encuentra tu alma? Eso solamente lo sabes tú. Si está turbada por una incertidumbre, por una inseguridad o incluso por una rareza que tú mismo ni sabes, pero que no te encuentras bien porque te sientes apagada, apagado, aburrido, con ganas de dormir, sin ganas de nada. Espera en Dios. Deja que Dios actúe en tu vida. Clama a Él y Él te ayudará y empezará en su momento a alabar y a bendecir al Señor. ¿Te has encontrado alguna vez así como el salmista? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo actúa cuando te ve así? Aporta tu experiencia. Ayudarás a otro a tener conocimiento y a poder pasarla también. Los creyentes tenemos unos recursos espirituales muy buenos y una compañía especial y un ayudador excelente. Tenemos la palabra de Dios, tenemos al mismo Dios, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios que podemos ver otros ejemplos en la Biblia, como a David, lo que hizo, cómo estaba, qué hizo y cómo salió. Tenemos al mismo Dios que podemos acudir a Él y Él nos ayudará en todo momento. Y sentiremos la presencia de Dios, dulce, delicada, y nos llenará de gozo. Puedes descansar en el Espíritu Santo y Él renovará tu fuerza. Dice la palabra de Dios, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irá de poder en poder y verán a Dios. Atravesando el valle de lágrimas. Es un momento, es una travesía que a veces tenemos que pasar en nuestras vidas, como el salmista. Pero hay una experiencia, lo cambian en fuente. Y cuando llega ese momento, ve a Dios porque ha depositado tu confianza en Él y ha cambiado tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle de la sombra y de la muerte, el cual tenemos que pasar todos los seres humanos. A veces un familiar muy cercano, a veces un familiar más lejano, pero todos pasamos por este valle de sombra y de muerte. Aquí el Señor nos dice, no temerá mal alguno, porque yo estoy contigo. Hay una gran diferencia atravesar este valle de sombra, de sufrimiento y de muerte solo, atravesarla con Dios. Dios te fortalece, Dios te da paz, Dios te ayuda. Dice Pedro, echa tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Cuando una persona se siente en ansiedad, siente una situación desesperante. Y cuando escucha incluso este texto, echa tu ansiedad sobre mí, se pregunta cómo, porque uno quiere salir rápidamente de esa situación. El apóstol nos aconseja que echemos nuestra ansiedad sobre Él y llegado el momento, ese valle que tenemos que cruzar y que a veces no es un día, sino son 2, 3 meses, un año incluso, no sabemos, pero tú depositas tu confianza en Él, tu ansiedad en Él y hay una promesa, porque yo tengo cuidado de vosotros. El mismo Señor te cuidará, te atenderá, te abrazará, te escuchará
te acompañará, te fortalecerá. Vas a sentir tu dolor, vas a sentir tu situación y tú vas a sentir el consuelo, la fortaleza, el descanso y la paz en tu interior. Porque Él dice así: venid a mí los abatidos y turbados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Recuerda el salmista: mi alma está abatida en ti. ¿Por qué te abate y por qué te turba, alma mía, dentro de mí? Es el alma el que se abate, el que se turba y el que nos hace vivir momentos de ansiedad, de incertidumbre, de miedo, de temor, de inseguridad, de confusión. En Dios nos da la paz. Dejemos que Él actúe, que Él lleve el control de nuestras vidas, que nos dé el descanso a nuestras almas. Acércate a Él. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. El creyente o los creyentes tenemos los recursos en Dios para superar todas las crisis, aunque no estamos exentos de pasarla y vivirla, incluso hasta estados extremos, pero siempre tiene una roca fuerte donde apoyarse y confiar hasta que baje y pase esa situación. Y podrá decir como el profeta: hasta aquí me ayudó el Señor. Hay dos palabras que se están usando mucho ahora en los medios de comunicación por los psicólogos y personas especializadas. Una es que estamos viviendo una crisis y otra es resiliencias. Crisis es una palabra que viene del griego y del chino, creo, que lo que significa es oportunidad. Es el momento donde el ser humano se puede fortalecer interiormente por la situación que está viviendo o puede caer. Resiliencia. La palabra resiliencia, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a circunstancias de adversidades en su existencia. Por ejemplo, el duelo, al duelo de la muerte de un ser querido. Es algo fuerte, tremendo. Hay que vivirlo para comprenderlo y entenderlo. Pero si la persona tiene resiliencia, surgirá de esa ceniza. El despido del trabajo inesperado, un desamor, periodos de soledad interminable, el sufrimiento. Sinónimo de resiliencia es fortaleza, es invulnerable, es resistencia, es entereza, es aceptividad, es adversidad. ¿Qué es una persona resiliente? Es la persona que supera las pruebas, la situación y sale más fortalecido que antes. Es decir, sale mejor interiormente. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a la situación de estrés, soportando mejor la presión. Los psicólogos hoy día dicen: la resiliencia es la capacidad de poseer la persona para hacer frente a sus propios problemas y superar los obstáculos, cualquier situación que estés viviendo. No cede a la presión independientemente de cualquier momento. Es la capacidad para sobreponerse
a periodos de dolor emocional, traumas, duelo, catástrofes, enfermedades crónicas. Se enfrenta con entereza en todo momento. He vivido 30 años con una mujer con una enfermedad crónica y ha llevado la enfermedad de una manera bella, bonita, con mucha resiliencia. No todos los seres humanos tenemos esas capacidades tan especiales, pero sí todos los creyentes en Cristo, recuerda, aprende, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Nos fortalece interiormente de forma sobrenatural. Nos capacita para la situación. Nos hace sacar fuerza de nuestras debilidades. Nos prepara para el momento. ¿Cómo? No lo sabemos, pero lo hace. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas preguntas. ¿Somos libres de los problemas por ser cristianos? Sí, no, ¿qué crees tú? Déjalo escrito. Todos tenemos que saber enfrentarnos a los dilemas. Sí, no. ¿De dónde vienen esas capacidades para poder enfrentarnos a esos problemas? Recursos bíblicos para vivirlo. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. La vida de todo ser humano va a pasar por 3 dimensiones. Sufrimiento, desde que nacemos hasta que morimos. Culpa, unos más que otros. La muerte, todo, nadie se libra de la muerte suya, también la muerte de sus familiares, de sus amigos y de los demás. La diferencia entre los humanos va a marcar su vida en la forma que enfrenta estas 3 dimensiones. Todos tenemos recursos para enfrentarnos a las crisis. Uno lo puede desarrollar mejor para su bien. Otro se puede dejar llevar por los sentimientos que provoca la crisis y quedarse en dicha crisis. Otros hay deficiencias químicas y se necesita tratamientos. Como cualquier enfermedad necesitamos tratamiento. Unos necesitamos médicos, otros necesitamos psicólogos, otros psiquiatras. A los tres podemos acudir en ciertos momentos cuando tengamos necesidad de ello. No eres ni más ni menos cristiano porque acuda al médico, porque acuda al psicólogo, porque acuda al psiquiatra o porque acuda al mediador familiar. Somos humanos y como humanos necesitamos de personas que estén capacitadas para ayudarnos a atravesar ese valle de sombra, de sufrimiento y de muerte que nos hemos quedado estancados, aparcados por la sombra que apagó nuestra luz en esos momentos. Tratemos estos 3 temas. El sufrimiento, ¿qué es? El sufrimiento está
en dos escaleras y sus variantes en sinónimos. Por ejemplo, el sufrimiento es padecimiento, es dolor, es tormento, es tortura, es martirio, es dolencia, es pena. ¿Por qué sufrimos? ¿O por qué podemos sufrir? Podemos sufrir por una enfermedad crónica que nos puede durar toda la vida y nos hace someternos a sufrimientos, agonía, a dolor continuo, o por enfermedad espacial, que puede durar una semana, un mes o un año, pero pasa. Por el abandono de una pareja, donde se va y lo deja plantado. Eso te hace sufrir mucho. Por un accidente de un hijo, de un padre, de una madre, de un familiar. O una actitud negativa en la mente, donde todo lo ve mal y piensa mal de todo. Eso te hace sufrir mucho. Una pelea entre pareja, amigos, hermanos, en familiares. Una conducta mala te lleva a sufrir tarde o temprano las consecuencias. Cada uno lo va a compartir, ese sufrimiento, según lo ha vivido, según su personalidad, según su forma de ser. La otra cara del sufrimiento es cómo lo enfrentamos en medio del dolor, el sufrimiento. Va a producir paciencia, conformidad, resignancia, aguante y tolerancia. Por eso el salmista dice así: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón está tu camino. Bienaventurado el hombre que tiene en quién su fuerza, en él, en los demás, no, en Dios, y en cuyo corazón están sus caminos. En segundo lugar, la culpa. ¿Qué es? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo deshacerse de ella? ¿Qué es la culpa? La etimología dice que es una falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. La culpa es nuestro juez más implacable, que nos acusa. Sinónimo de culpa es falta, delito, pecado, cargo de conciencia, debilidades. La culpa es el sentimiento de culpa, está en general acompañado de emociones displacenteras, como la tristeza, la angustia, la frustración, impotencia y remordimiento, entre otras cosas, y de pensamientos repetitivos que no producen nada y funciona de un modo diferente según su origen temporal. Así podemos sentir culpa por algo que hicimos o no hicimos en el pasado y nos culpamos de eso, de lo que hicimos negativamente o aquella cosa que pudimos hacer y no la hicimos. Nos sentimos culpables, nos culpamos y eso produce esa tristeza, esa frustración, esa angustia, esa impotencia y remordimiento. En segundo lugar, por algo que no estamos haciendo bien. Y en tercer lugar, algo que pensamos que vamos a hacer en el futuro y podemos sentir culpa. ¿Cómo librarnos de esa culpa? ¿Cómo aparcar esa culpa? La psicóloga Mariló Bonillo nos da 7 consejos que también está identificado también en las Escrituras. En primer lugar, identificar la conducta que te produce la culpa. Piensa qué es lo que te hace sentir culpable para poder detectarlo.
tenemos que identificar la culpa. ¿Qué nos hace sentir culpable? ¿Cuánta razón tiene esa culpa para sentirnos culpables? Es el primer paso. En segundo es aceptar que los seres humanos no somos perfectos, que los errores forman parte de la persona, son la clave de aprendizaje y de cambio. Tienes que aceptarte tal como eres. Y que si cometemos errores, no es para frustrarnos, sino para aprender a mejorar nuestra conducta y a no volver a hacerlo más. Acéptalo. Acéptate tal como eres. En tercer lugar, piensa que no puedes ser perfecto en el cumplimiento de las normas, sobre todo cuando tenemos la tendencia de exigirnos más de lo que podemos dar. A veces creemos que tenemos que ser perfectos en todo. Y la realidad es que no hay nadie perfecto en esta tierra. Por eso uno tiene que saber que no es perfecto. Tenemos que pensar, no soy perfecto. Por lo tanto, puedo cometer errores. No me puedo exigir más de lo que hoy puedo dar. Nosotros estamos subiendo al cielo en una escalera. Podemos subir hoy un peldaño, pero no podemos exigirnos subir 10 peldaños, porque no lo podremos dar. Y ese sentimiento nos puede sentir culpable. Razona, acepta tus limitaciones y aprenderá a poner la culpa a un lado. Expresa verbalmente cómo te sientes, tu arrepentimiento ante el error cometido. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si cometemos errores, si cometemos falta o pecado, podemos acudir a Él y en Él encontraremos el perdón de nuestros pecados y la oportunidad para seguir adelante de nuevo, renovar nuestras fuerzas y a entender que no somos perfectos, que no podemos dar más de lo que hoy día podemos dar. Solicitar el perdón por haber causado daño. No solo nuestro arrepentimiento, sino también a saber que solicita el perdón a los daños cometidos. Es decir, si hemos cometido una falta con Dios, vamos a Dios y pedimos perdón a Dios. Si cometemos un error contra una persona, hemos criticado, hemos hecho algún daño, pues vamos a Él, le pedimos perdón, solicitamos su perdón, pero solo una vez. No todos los días. Te pido perdón, lo siento, y si Él te perdona, bien. Si Él no te quiere perdonar, allá Él. Es su problema, ya no es el tuyo. Tú has ido a Él, has zanjado el tema con Él. En sexto lugar, repara el daño. Pon una marcha conducta para ser consciente la persona implicada que no solo te arrepiente y pides perdón, sino que también no va a repetir el daño. Es decir, piensa bien sobre esa persona y no volverá a criticarla, ni a murmurarla, ni a hacerle daño, sino que le hará el bien. Responsabilízate. Sustituye la culpa por la responsabilidad. Es decir, comienza a pensar bien de los demás y actuará bien. Será responsable de tus actos antes incluso de cometerlo. El salmista decía así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean conocidos justo en tu palabra y tenido por puro tu juicio. He aquí la maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozos y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza y en cuyo corazón están tus caminos. Aquí están los 7 consejos del salmista. Uno se identifica como pecador, otro acepta su debilidad, otro piensa realmente que has cometido esa falta, la expresa delante de Dios, solicita el perdón, quiere reparar el daño diciendo que crea en él un espíritu nuevo y lo renueve, y se responsabiliza de hacer su voluntad. Salmo 51. Señor, oh Dios nuestro, tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Dios del universo, bendice a los que en ti confían. El día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. En estos tiempos tenemos que fortalecer nuestra fe, nuestra vida espiritual, personalmente. Cuidar de nuestra alma y no dejarla que se sature con todo lo que está pasando. Es bueno estar al día, pero no estar escuchando todas las noticias en todo momento. Eso te va a producir cada vez más ansiedad. Si te coge la ola de frente, hay que pasarla lo más digno posible. Yo reconozco que el tiempo de haber estado en el hospital con Manoli 26 días, en una habitación sin salir, en una silla, incluso que tenía lumbago, y ve a Manoli cómo se iba deteriorando físicamente cada día, cada momento, enfrentando esa enfermedad mortal, pero con una confianza, con una seguridad, una paz tan firme en Dios, enfrentando la muerte de su cuerpo físico. Eso solo lo puede hacer Dios en la vida de una persona. Una belleza espiritual sin número, un desafío a toda razón humana. Qué gloria mostró en su Dios. Cada instante le preguntaba si tenía paz, si estaba segura, si estaba confiada. Y sus expresiones eran: yo tengo paz en mi interior. Sé en quién he creído. Todo ese tiempo que estuve con ella, en esa habitación de 2 metros, porque habíamos otra familia al lado, sin poder moverte con la mascarilla 24 horas, en 2 pasos. Verla a ella y contemplarla en cada momento, eso hizo que ese tiempo fuera como una noche allí, con ella. Ni sentir lumbago, ni sentir cansancio ninguno, porque al verla a ella así, renovaba mi fuerza, mis ganas, mi ilusión, porque ella saliera de esos momentos. Pero tenía su tiempo. Ella quería que estuviera con ella todo el tiempo, hasta el fin, hasta que se durmió y su corazón se paró
en paz. ¿Qué manera más digna de enfrentar la muerte? Maravillosamente, una mujer con tantos años de sufrimiento, agonía, de dolores, pero su fe fue firme, su alegría en su rostro, su fe en su espíritu, digna de ser emitida. Ejemplo a seguir. Te animo a que te prepares desde ya a estar al día de la situación que estamos viviendo, pero solo lo suficiente. Prepárate espiritualmente en todo lo que puedas. Conoce la palabra de Dios para estos tiempos, para no ser sorprendido y engañado por espíritus de engañadores. A mantenerte alerta y en oración, en vela cada día. Fortalece tu amistad con Dios, hablando con Él. Termino con este texto. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Leo en el lenguaje moderno. Tengan cuidado, no pase el tiempo pensando en banquetes, en borrachera, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlo en cualquier momento, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por eso, esté siempre en alerta, ore en todo momento, para que pueda escapar de todas estas cosas terribles que vendrán a suceder. Así podrá estar conmigo y ser fortalecido cada día. Bendiciones. Ayuda al estudio. La Biblia, Reina Valera, lenguaje actual, Wikipedia, blog de la psicóloga Mariló Bonillo. Bendiciones, luz de la verdad.